tardes, joven. Hola, Chato, ¿cómo estás? Bueno, siempre ocurren estos problemillas, pero creo que ya pude solucionar. A veces es un poco complejo, pero se puede, se puede solucionar, ¿no? Bueno, entonces estamos con un pequeño retraso, pero ya saben que estas clases no son tan largas, son cortas porque son demasiado específicas, ¿no es cierto? Y al ser demasiado específicas, entonces prácticamente es una actividad, ¿no es cierto? Eh, mm, Concreta sobre la temática, ¿no? Entonces, como ya están en sintonía, entonces voy a comenzar a compartir las diapositivas y cuando vean la pantalla en toda cuando puedan ver la diapositiva en toda la pantalla, entonces, o en su monitor o en su celular, me avisan, ¿no? Y así yo pueda ya dar inicio a la actividad correspondiente. Se puede ver, doctor. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctor, ya se puede ver. Sí, doctor, Ya. puede verse. Excelente, excelente. Muy bien, ahí está, con la mirada atenta de ese ojo histérico, ¿no? Entonces vamos a ver, queridos estudiantes, hepatitis virales, pero de las que son de transmisión fecal oral. Y son la A, la E y hay una más, la F, porque como siempre tenemos que actualizarnos y no podemos estar, digamos, un poco atrasaditos, tenemos que estar siempre adelantaditos. Entonces, lo que vamos a ver ahora como estamos viendo infecciones del tracto digestivo, entonces hoy me toca ver con ustedes hepatitis A, E y la F, que no es nueva, pero nueva para algunas, para los libros, digamos, ¿no? Pero ya conocida. Y el próximo viernes nos vamos a ver, voy a comenzar más temprano a regular los motores para ver rotavirus, que es una presentación muy interesante. Me gusta esa presentación porque la he actualizado, ¿no? Entonces, lo que dice el texto, yo digo más que lo que dice el texto, ¿no? Entonces, cosa de que ustedes puedan siempre tener, ¿no? Unos datos, ¿no es cierto?, acordes a la tecnología, ¿no? Si bien gracias al Internet podemos nosotros tener muy buena información, entonces hay que buscar y encontramos. Entonces, comienzo a las hepatitis virales que están extendidas, ¿no es cierto? La A y la E. La A es la conocida como la hepatitis infecciosa, ¿no? Porque fue la primera. Alguna vez me preguntaban a los estudiantes por qué se llama A, B, C, D, porque la primera que encontraron era la hepatitis, ¿no? Infecciosa de transmisión fecal oral, y se llamaba infecciosa porque era por contaminación. Cuando apareció la B, era de transmisión sangre y semen por fluidos orgánicos. Entonces eran diferentes, una era fecal oral, la otra era sangre y semen. Entonces decidieron a la primera llamarle A, a la segunda B y así sucesivamente. Entonces, de las infecciosas, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta que esa es la distribución, ¿no es cierto? En el mundo, todo lo que está histérico, se pueden dar cuenta, es prácticamente todo el mundo. Está libre Europa está libre por sus características, ¿no es cierto?, de Europa, de su tipo de sanidad, su tipo de control sanitario,
sus fronteras, sus aviones, ¿no es cierto? Y Australia también está libre por la misma característica, ¿no? Canadá, Estados Unidos, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes somos los que pagamos el pato? Nosotros, los pobres, ¿no? América Latina, el Caribe, África, Asia, ¿no? Y entonces estamos, ¿no es cierto? Así que hay que seguir estudiando. Para comenzar, vamos a revisar algo del manual de Washington de especialidades clínicas, ¿no? El manual Washington, ustedes pueden conseguirse y comprar. Hay manual Washington de cirugía, manual Washington de gastroenterología, y obvio que yo tenía que tener el de enfermedades infecciosas, ¿no? Salió la primera y ahora está en su segunda edición, ¿no es cierto? Para poder tener siempre al día las definiciones, ¿no? Entonces dice que es una infección sistémica que afecta principalmente el hígado. Un momentito. ¿Qué pasó? Estamos bien. Bueno, entonces es una infección sistémica que afecta principalmente el hígado, por lo tanto son estas hepatitis virales hepatotropas, o sea que sus órganos blancos, sus órganos diana, ¿no? Son el hígado, ¿no? O sus células diana, sus células blanco son los hepatocitos, ¿no? Entonces, en todas las hepatitis virales, porque no solamente son la A, la B, la C, la D, sino también otros virus, ¿no es cierto? También producen hepatitis, ¿no? Entonces, aproximadamente el 80% de los que se enferman, de los que se contagian, son asintomáticos. Prácticamente la misma característica que del coronavirus. Si se dan cuenta, la mayoría de las infecciones virales siempre pasan por un gran porcentaje. Es más, las enfermedades parasitarias también, cuando ya han llevado amebas, ¿no es cierto? En parasitología, también el 80% son asintomáticos. Entonces, más o menos este es un número cabalístico que no es regla de oro, pero más o menos se repite en la mayoría de las infecciones. Comienza de acuerdo con el manual Washington, con una fase preictérica, ¿no es cierto? Y la fase preictérica es primero hay una fase asintomática, ¿no? Entonces el paciente, todos los pacientes, todos, absolutamente todos, ¿no? Estamos hablando del 100%, al principio tienen unos 5, 6 días, una semana más o menos, que los pacientes no tienen ningún síntoma, no tienen ningún malestar, ya se contagiaron, pero más o menos son unos 5 días en promedio que no pasa nada. Después de los 5 días que no pasa nada, comienza la fase preictérica, y la fase preictérica es lo que se llama el prodromos, el antes de. Y en el prodromos, generalmente en todas las virosis, el prodromos tiene malestar general, fiebre, cefalea, fatiga, ¿no es cierto? Síntomas generales que no te dicen qué enfermedad tienes, o qué virosis tienes, o qué bacteriosis, qué micosis, qué parasitosis, no te puede decir. Entonces, otra vuelta. Al principio, tú te has contagiado el día 0 y después transcurren unos 5 días donde tú estás asintomático. Y si tú eres de los asintomáticos, del 80%, seguirás asintomático hasta el final. Pero si tú eres de los que haces síntomas, entonces al principio, unos 5 días en promedio, más o menos, no hay ningún síntoma. Tampoco las pruebas, ¿no? ELISA, antígenos, PCR, ninguno va a salir positivo.
¿no? Y hace de que después de esos 5 días viene recién la fase preictérica, que es la conocida como el pródromos en las demás infecciones virales. O sea, es antes de, pródromos quiere decir antes de, ¿no es cierto?, la enfermedad, tenemos síntomas generales. Entonces, si yo voy a tener adenovirus, si yo voy a tener rotavirus, si yo voy a tener coronavirus, tener sarampión, si voy a tener, ¿no es cierto?, parotiditis, ¿sí? Siempre hay un periodo promedio de 5 días de que no hay nada, y luego viene el prodromos, que el prodromos es el antes de, que viene con malestar general, con fatiga, con febrícula, con calentura, con cefalea, ¿no es cierto?, con malestar general. Entonces uno se levanta y dice, oye, que me levanto medio raro, no sé qué tengo, ¿no? Y en la tarde dices, esta mañana estaba medio raro, ahora no tengo apetito, un poco de calentura he sentido, al día siguiente dices, ahora tengo un poco de fatiga, ¿no es cierto?, tengo un poco de agitación, no sé qué cosa tengo, al otro día, uy, se me ha soltado el estómago, no sé, pero yo no he comido nada raro, al otro día, uy, me duele mi cabeza, y como es gradual, entonces más o menos estás una semana en promedio donde estás en el pródromos, que es la fase preictérica, que son síntomas y signos inespecíficos para cualquier enfermedad. ¿Mm? Muy bien. Entonces, después, ¿no es cierto?, de tener la fase preictérica, viene la fase ictérica. Entonces, ya la fase ictérica, que también dura en promedio una semana más o menos, al final vamos a ver cuánto dura. Entonces, recién tú haces ictericia y hepatomegalia. ¿Por qué? Porque el virus ya se ha instalado, ya ha comenzado a replicarse en los hepatocitos, y entonces comienza a inflamar a evitar de que funcionen estos bilis, ya no puede, ¿no es cierto?, ser secretada hacia la vesícula biliar, y de la vesícula biliar por el colédoco hacia el intestino, ya no se puede, entonces te vas volviendo amarillo. Ictericia. ¿Qué es ictericia? Coloración amarillenta de piel y mucosas. Esa es ictericia, coloración amarillenta de piel y mucosas. ¿Cómo se identifica la ictericia? ¿No? Se ve las palmas de las manos y también se puede ver el pecho. Pero generalmente las palmas de las manos, las escleras, ¿no es cierto?, y las mucosas. Entonces, mucosa de los dientes, las encías, mucosa conjuntival, palmas de las manos, ¿no? Las escleras, el blanco del ojo, porque la piel puede ser amarilla, porque yo vengo de tal región del oriente y soy así, ¿no es cierto? Soy carapal, tengo ictericia, sino es que así es mi piel, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente que tiene un tono de piel, una coloración, un pigmento que parece que está normal. Entonces tenemos que ver esos detalles que son los que nos estamos fijando. El otro es crecer tu hígado. Si tu hígado, ¿no es cierto?, va a haber un crecimiento del hígado. El hígado se encuentra detrás de la pasilla costal, y como se encuentra detrás de la pasilla costal, entonces el hígado no se palpa. Tienen que recordar sus conocimientos de anatomía topográfica. Como ustedes no han visto, digamos, no han hecho unas prácticas muy directas con cadáver, entonces consíguense un muñeco, ¿no es cierto?, o adecúen un muñeco, ¿no? Ahora ya han vuelto, en esta semana han vuelto a abrir prácticas, ha salido en el periódico, ¿no es cierto? El doctor lleva salido en la foto, ¿no es cierto?, mostrando los cadáveres, bien bonito ha salido en el periódico. Entonces, por ahí se pueden colar o pueden pedir permiso, ¿no es cierto?, para ir por lo menos a repasar anatomía topográfica, ¿no? Entonces, la anatomía topográfica nos dice, sin diseccionar, sin ultrajar al organismo, dónde está situado tal o cual órgano. Entonces, el hígado está detrás, está cubierto, está protegido por la pasilla costal, y
debajo del reborde de la última costilla sobresale el borde inferior del hígado. Entonces tú puedes palpar y se sobresale. Entonces, el devenir con dolor, ¿no es cierto? Y lo que se hace en el hospital es palpar y los tradicionales, ¿no es cierto? Ponen dedito, ¿no? Una través de dedo, dos traveses de dedo, tres traveses de dedo está el reborde, ¿no? Pues porque no tenemos que palpar. Y si tú puedes palpar, mides con tus dedos y pones una cruz, dos cruces, tres cruces, pero los más exquisitos, como yo tenía buenos profesores en el hospital general, entonces miren con cinta métrica, ¿no? Entonces tenías que decir, ¿no es cierto? Por debajo del reborde costal, ¿no es cierto? 4,5 centímetros. Listo, entonces ve bien. Otros hubieran puesto dos cruces, ¿no? O una cruz, ¿no? Pero a ver, depende de con qué profesor haces esa práctica, ¿no? Entonces, eso es la fase histérica. Y después de la fase histérica, ¿no es cierto?, que dura una semana, y ahí los resultados son laboratorios también positivos, viene la fase post-histérica, no histérica, post-histérica, donde ya no estás amarillo, ya tienes apetito, ya tienes hambre. ¿Qué quieres comer, papito? Huevo. No, ¿cómo vas a comer huevo? Señora, que coma huevo. No le va a pasar nada. Doctor, me baño después de hacerme vacunar, claro, pero me han dicho que no te bañes, bañate, ¿no es cierto? Entonces, eso otro día podemos hablar por qué les han dicho que no se bañe, por qué les han dicho que no coman, un poco más, métese en la cama y no salgo una semana, ¿no? Pero bueno, entonces, después de la fase histérica viene la post-histérica. ¿Cómo está clasificada la hepatitis? La hepatitis, hemos revisado el manual Oxford de Medicina Tropical, ¿no es cierto? También el famoso, su libro de llaves, ¿no es cierto? Y en la penúltima edición, la de la 27, ¿no es cierto? Entre las páginas 550 y 51, nos dice cómo se clasifica la hepatitis. Entonces puedes ver, ¿no es cierto?, que hay hepatitis, pero a montones, ¿no es cierto? Entonces hemos sacado una secuencia de ambos libros y tenemos que las hepatitis tóxicas secundarias. Entonces, en las hepatitis tóxicas secundarias, al decir secundarias, quiere decir que son secundarias a otra causa, no una causa viral. Entonces, la otra causa es el alcoholismo. Entonces, pues se llama hepatitis tóxica secundaria. ¿Secundaria a qué? Al alcoholismo. Entonces, hay una hepatitis alcohólica que tiene ictericia, el paciente tiene una fase prehistérica, después tiene una fase histérica y una fase posthistérica, pero es sido por alcoholismo, ¿no es cierto?, que después se convierte en cirrosis. Hepatitis secundaria a fármacos, cuando, ¿no es cierto?, los medicamentos que queremos suicidarnos, nos hemos aplazado en microbiología, entonces nos tomamos todo el paracetamol de la mamá, y con el paracetamol de la mamá se metaboliza por el hígado, entonces nuestro hígado queda inflamado y nosotros vamos a tener una hepatitis secundaria a fármacos, ¿no es cierto? Eso es. Y hay también una hepatitis química, ¿no es cierto?, que esa es la más genial cuando tú tomas, ¿no es cierto?, jugos, porque la mayoría de los jugos que tú compras, los embotellas, no digo el jugo de la caserita del Héctor, ¿no es cierto?, que te vende ese multivitamínico, que te mezclas de todo, ¿no es cierto? Y cuando quieres tomar guácala, yo prefiero tomar un vasito de juguito de naranja, un juguito de manzana, pero, o de platanito tan rico, así, solito, ¿sí? Pero no hacer, ¿no es cierto?, la mezcolanza que tenemos que hacer, ¿no es cierto? No podemos hacer la mezcolanza. Un momentito.
Y entonces, ¿no es cierto? La hepatitis química, esos jugos que vienen con químicos, por ejemplo, conservantes, preservantes, edulcorantes, colorantes, ¿no es cierto? Entonces, son ricos, yo tomo bastante, pero, ¿no es cierto? A veces se detienen en tu hígado y te producen una hepatitis química, ¿no? Igual hay algunos dulces que son demasiado falsos, artificiales, ¿no es cierto? Entonces, a tu chica le vas a decir, eres un dulce fino. Ay, mi amor, sí, más falso no podía ser. Así ve, entonces, ese piropo con malicia, ¿no es cierto? Con malicia, ¿no? Eso también puede producir una hepatitis química, dependiendo si el paciente, ¿no es cierto? Por ahí tiene una patología de base, ¿no? Y recién hablamos de las hepatitis virales secundarias, ¿no es cierto? ¿Secundaria a quién? A los virus, ¿no? Hepatitis tóxicas secundarias. ¿Secundarias a quién? Alcohol, fármacos, químicos, ¿no? Hepatitis virales, secundarias al virus tal, al virus cual, al virus tal, ¿no es cierto? Porque no solamente es exclusivo de uno. Por ejemplo, los adenovirus producen hepatitis viral, el citomegalovirus, el virus de la fiebre amarilla, pues se llama fiebre amarilla, y obviamente los virus que vamos a ver hoy día. Y de los virus que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? Aquí podemos ver el virus de la hepatitis A, icosaédrico, sin envoltura, ¿no? Con su genoma ARN, ¿no? El de la hepatitis B, que es pleomórfico, ¿no es cierto? Tiene a veces una forma filamentosa, a veces tiene una forma icosaédrica o esférica, ¿no es cierto? Y presenta un ADN, ¿no es cierto? Como material genético ADN, que es diferente. Todos son ARN, menos el B, que es ADN, y tiene envoltura, ¿no es cierto? Y ahí viene el C, y ahí viene el D, y ahí viene el E, ¿no es cierto? Y el E, si se dan cuenta, se parece mucho al A. No tenemos envoltura, no tenemos esa bicapa lipídica, ¿no es cierto? Somos icosaédricos. Y aquí está el virus de la hepatitis A, ¿no es cierto? Del cual vamos a hablar, ¿no es cierto? Que es de la familia de los picornavirus, ¿no es cierto? De los más pequeñitos y del género hepatovirus, ¿no? Es ARN de una sola monocatenario. Las medidas son relativas, no tienen envoltura, un serotipo. Entonces, cuando hay un solo serotipo, es más fácil controlar, es más fácil, ¿no? Inclusive han hecho vacuna para el agente de la hepatitis A, pero lamentablemente la vacuna en nuestro medio, en Bolivia, no se coloca, porque se coloca en Europa. Por eso que los europeos, si se han dado cuenta en el mapa, europeos, australianos y canadienses con norteamericanos se colocan la vacuna contra la hepatitis A, por eso es que está blanco, limpio. No tienen la enfermedad. Pero nosotros, como somos pobres, entonces nosotros nos enfermamos y hacemos inmunidad, entonces no nos pasa nada, ¿no? Además, como es un solo serotipo, la hepatitis A, ¿no? Esta es la hepatitis B, esta es la maldita, la que tiene transmisión vertical y sexual, ¿no es cierto? Que además es ADN para diferenciar, ¿no? La B, ¿no es cierto? Que también se transmite al chilpayate, perdón, al niño, ¿no es cierto? Y cuando nace la guaguita, mira, todo histérica, mira, amarillo. Esta es ictericia, no la ictericia del nacimiento, ¿no? Cuando a veces los niños salen amarillentos, ¿no es cierto? Por falta de metabolizar su bilis, entonces los tienen que hacer una luminoterapia o una helioterapia, ¿no? Con el solcito. Estos niños son amarillos, así canario, mira, entero. Y estos, cuando se hacen las pruebas, determina que ha sido porque la mamá tenía hepatitis B. Esta es la hepatitis C, ¿no es cierto? Cuando apareció la hepatitis C, ¿no es cierto? Yo era estudiante y sabíamos la hepatitis A y la B. Y cuando apareció la C, ¿no es cierto? Se llamaba no A, no B. Bien regio era, ¿no? ¿Qué se llama esta? No A, no B, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y después cuando apareció la D, entonces esta se llamó no A, no B, ¿no es cierto? Y ya sabían que era la C. Y cuando apareció la D,
¿no es cierto? ¿Qué se llama esta? No sé, ¿no es cierto? Entonces era no A, no B, no C. ¿Cómo no vas a ver? Pero así se llama, pues. Pero a ver, no te hagas la burla. No A, no B, no C. Pero ya, a ver, dime la verdad. Entonces, así eran sus nombres de largos. Y al final decidieron, ya, son macanas. A, B, C, D, I, los que vengan, seguiremos el alfabeto, ¿no es cierto?, de el arábico, punto. No el griego. Ya está, punto. Ahí se quedó, ¿no? Y antes esta era una partícula, ahora se convirtió en un virus incompleto, pero para evitar problemas, hepatitis D, punto. Y el hepatitis E, ¿no es cierto?, que también es parte de nuestra exposición, es también ARN, pero de otra familia, de los calicivirus, ¿no es cierto? Y es endémico en varios países de Asia, ¿no? Pakistán, Nepal, India, Rusia, ¿no es cierto? Toda esa partecita, la parte la mala, ¿no? La India, Nepal, Pakistán, que están así juntitos, arriba está Rusia, ¿no es cierto? África y recientemente México, o sea que México... ¿Por qué México? Porque es mucha gente México, ¿no es cierto? Todos quieren ir a México, pero tienes que cuidarte más. La capital tiene 24 millones de personas, solo la capital, imagínate ese enjambre, ¿no? Sí, y el 80% es analfabeto. Y que viven en Iztapalapa, ¿no es cierto?, que ya conoces, ¿no?, por Los Ángeles Azules, ¿no?, que es una de las poblaciones más, de los barrios, si tú quieres, más populares, ¿no? Iztapalapa debe tener cerca de 2 millones de habitantes, ¿no? Un barrio, imagínate, un barrio, ¿no? Aquí La Paz casi 2 millones tiene, allá un barrio tiene 2, ¿no?, de Los Ángeles Azules. Por eso hay pues más contaminación, ¿no? Igual que la A es autolimitada, ¿no es cierto? No hay hepatitis crónica, igual que la A. Rara es la parte, lo que sea fulminante, la B es la fulminante, la C, la E es como la A, ¿no es cierto? Solamente es fecal oral, ¿no es cierto? Y eso vamos a ver. Y los viajeros, esos somos los malos, ¿no? Los que viajamos, o los, ¿no?, que son los que nos enfermamos. Entonces, este es un cuadro para comparar, ¿no?, la hepatitis A, B, C, D, E y G, ¿no es cierto?, porque no se había descubierto la F, ¿no?, o no le habían puesto a la F, y vamos a ver, ¿no es cierto?, su género, si tiene envoltura, si tiene genoma, entonces mejor la A. Entonces la A, ¿no es cierto?, es de los picornavirus, ya hemos dicho, es hepatovirus, no tiene envoltura mucho al principio, es ARN, es termo y ácido estable. ¿Eso qué quiere decir? Que resiste altas temperaturas, entonces si tú haces hervir y en La Paz hierve a 82 grados el agua, entonces no están muriendo los virus, tienen que hervir a 100 grados, ¿no? Entonces, como no llegamos a 100 grados, entonces tenemos que hervir unos 5 o 10 minutos, ¿no? Si es que tu mamá no te pega. Se va a quemar el agua, te va a decir tu mamá, ¿no? Bueno, la transmisión es fecal oral, la prevalencia es muy elevada porque la transmisión es de los países cochinitos como nosotros, ¿no? Fulminante es poco común, nunca hace cronicidad y tampoco hace oncogénesis. Y el otro, ¿no es cierto?, es el virus de la hepatitis E, que hemos dicho que es de los calicivirus, ¿no es cierto? No tiene envoltura igual, este también es ARN, también es termoestable, también es fecal oral. La prevalencia es elevada en todo el mundo y este es regional. Ahora es regional del Asia, antes solamente era del Asia, ¿no? Nepal, India, Pakistán. Ahora ha pasado a ser de Rusia también, porque tiene una parte de la Eurasia, y también es regional del África, ¿no? Del África. Y ahora de América Latina, entonces los Mexican Boys, que pronto será Nicaragua, Honduras, ¿no es cierto? Todos los de Centroamérica, y esperemos que no baje. La enfermedad del fulminante es solo en el embarazo, ¿no es cierto? Entonces, no es que pasa al niño, no he dicho, sino es que si la mujer está embarazada, ¿no es cierto?, tiene
menos defensas que las otras personas, y si tiene un virus de la hepatitis E, probablemente, ¿no es cierto?, pueda enfermarse o morir, ¿no? No hay enfermedad crónica y no hay cáncer, no hay oncogénesis como los otros malevos, ¿no es cierto? Otro cuadrito, pero aquí ya está, ¿no es cierto?, nuestro F, ¿no es cierto? Ya está nuestro F. Entonces aquí tenemos el A, fecal oral, ¿no es cierto? El 70% es hepatitis aguda, ¿no es cierto? Por eso no hay cronicidad, ¿no? No es fulminante. Su periodo de incubación, ¿no es cierto? Es promedio de 15 a 45 días, promedio 28, un mes de incubación. O sea, hace un mes que comiste, ¿qué me voy a estar acordando? Hace un mes que he comido, ni me acuerdo la anterior semana cómo he ido vestido, peor que voy a acordar, ¿no? Hay vacunas, sí, pero para los que vienen de Europa, de Australia, de Estados Unidos y Canadá. Para los demás nos tenemos que embarazar con caca y nos vamos a proteger, ¿no? El E, fecal oral, no es crónica, ¿no? Lo fulminante se repite en el E, que es a las gestantes. Ni siquiera es un 100%, un 10 o un 30% las gestantes pueden fallecer. Su periodo de incubación es parecido al anterior, 15 a 60, promedio 30 días. Entonces, ambos tienen un promedio de 30 días, un mes, ¿no? Pero no tiene vacuna porque es nueva, ¿no? Y la F, que es la nueva, este es diferente porque es ADN, ya no es ARN. Ah, interesante, ¿no? No hace hepatitis crónica, ¿no es cierto? Su periodo de incubación es variable, es decir, se van a hacer más estudios y no tiene vacuna. Entonces, por lo menos hemos mencionado que la F también es fecal oral. Y aquí vamos a ver, ¿no? Aquí le hemos aumentado la E y la F, ¿no es cierto? No se nota, ¿no? Es chiquito, ¿no? Entonces, la transmisión es fecal oral y estará bien esto, ¿no? Se transmite por alimentos, ¿no es cierto? Alimentos contaminados. Tú te limpias el trasero, no te has lavado tus manos y al manipular alimentos puedes contaminar con heces y tú comes o invitas y ya está. O le das la mano a la persona por contacto, ¿no es cierto? Indirectamente la otra persona se enferma. Y cuando hablas de sexo sin protección, estamos hablando, ¿no es cierto?, del sexo entre varones o entre varones o entre varón-mujer, pero que sea un sexo, ¿no es cierto?, anal. Entonces la persona puede que restos de la materia fecal estén en su recto con el virus, ¿no es cierto?, con el virus, y al tener relaciones sexuales sin protección, sin usar preservativo, entonces en su Pikachu se va a llevar un recuerdo, un poco de mermelada, y ahí, ¿no es cierto?, va a estar el virus, ¿no es cierto? Y ese virus, ¿no es cierto?, ya ha contaminado genitales, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿no es cierto?, la persona puede contaminarse, ¿no? También hablamos de la vía sanguínea y de las drogas, ya sea por drogadictos que sean drogadictos por transmisión sanguínea o no. ¿Por qué? Porque en la sangre está el virus, porque es un virus sistémico y podemos transfundir, ¿no es cierto?, transfundir en una transfusión, podemos transfundir anticuerpos, ¿no es cierto?, y podemos provocarle en el paciente una infección leve, obviamente, de hepatitis A. Y si yo me pincho heroína y saco sangre y luego contamino la sangre, puede haber también el virus de la hepatitis A que le puedo transmitir al otro güey. Y si hablamos de drogas, entonces podemos hablar de drogas que yo agarro, no me lavo mis manos, ¿sí? Me limpio el trasero y estoy con virus en mis dedos y agarro pastillas, drogas y le doy a la persona, al otro güey para que se drogue y lo estoy contaminando. Eso es, ¿no es cierto?, la transmisión. Y si no me creen, entonces he revisado la última edición, la 28 del JAVETS, ¿no es cierto?, que es del 2019, en la página 524 dice, ¿no?, los grupos con mayor riesgo de contraer hepatitis A son los viajeros, ¿no es cierto?, de países desarrollados a países en desarrollo. Por eso que ahí los vacunan. Los hombres que tienen sexo con hombres, pero también los hombres que tienen sexo con mujeres, ¿no es cierto?, porque esto es medio
medio misógeno, ¿no es cierto? Entonces, también los hombres que tienen con mujeres, entonces aquí tiene que ser sexo anal, ¿no es cierto? Pero el Yavetz escribe así, ¿no? Medio fino. ¿No? Los consumidores de drogas, ¿no es cierto? Inyectables, que ya les he dicho por qué, y no inyectables, ¿por qué? Porque yo manipulo el medicamento, la pastilla con mis manos sucias e indirectamente le doy, ¿no? Las personas con trastornos del factor de coagulación, ¿no? Y estas personas que tienen dificultades en la coagulación de la sangre también son un factor de riesgo para que la hepatitis A, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la sangre que no se coagula, ¿no es cierto?, uno pueda contaminarse si tiene contacto. Las personas que trabajan con primates no humanos, entonces con monitos, ¿no? Entonces los que trabajan preparando la vacuna contra el coronavirus, en la fase 1 es con ratas, en la fase 2 es con primates. Entonces, si ellos se pinchan, ellos pueden ser portadores de hepatitis A, solo portadores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede ser de que se hayan contaminado con caquita, qué sé yo, ¿no? Las personas con enfermedad hepática crónica, esa es enfermedad de base, ¿no? Que tengan un tipo de hepatomegalia por fármacos, por cirrosis, ¿no es cierto?, posalcohólica, entonces tienen un mayor riesgo de tener hepatitis fulminante, que es un bajo porcentaje, ¿no? Y estos grupos deben ser vacunados, pero ya saben que se vacunan los que vienen. Nosotros acá nos contaminamos y luego nos inmunizamos, ¿no es cierto? Porque una sola vez se puede tener, ¿no? En el mismo libro, pero ya en la página 522, dicen, ¿no? Las muestras de heces fecales pueden ser infecciosas desde 2 semanas antes, ¿no es cierto? Y hasta 2 semanas después del inicio de la ictericia. Entonces, aquí al medio, ahí sabe, histérico este niño, ¿no es cierto? Aquí histérico. Entonces, aquí en la fase prehistérica y en la posthistérica. Entonces, en la prehistérica, tú ya puedes, ¿no es cierto? 1 semana antes, puede ser que tú estés con la fase histérica y 1 semana antes de esa semana estás con el prodromos. Entonces, cuando estás con malestar, con todas estas características que no son específicas, tú ya estás contaminando. No hace falta que estés con histericia para que contamines. Y cuando ya no estás histérico, cuando ya ha pasado tu malestar y quieres comer huevito, 2 semanas después sigues contaminando. Eso tienen que entender que hacen todos los virus. Entonces, cuando uno quiere venir a clases, dice, ¿has tenido COVID? Sí. ¿Qué dice tu inmunoglobulina? Dice inmunoglobulina M. No, no puedes venir, pero ya no tengo síntomas. No, pero igual estás contagiando. Cuando tengas IgG, memoria inmunológica, recién puedes salir a la calle, ¿no? Pero por eso usamos barbijo, todo esto. Porque hay gente que puede ser que ya no tenga síntomas, pero sigue infectando. Entonces, ¿por qué? Porque en todos los virus, después de se puede seguir uno contaminando, como está aquí la imagen y ahí está la página del libro. Entonces ya vamos a acabar. Aquí está el cuadro clínico que les decía, la fase prehistérica, más o menos 5 a 8 días, 1 semana, ¿no es cierto? Antes de esto viene la asintomática, que dura 1 semanita, donde tú no tienes nada. Entonces, entre esta semana 1 y 2, ¿no es cierto? O sea, antes de que tengas síntomas, ya puedes estar contaminando sin ningún síntoma que tengas. Aquí estás con, este es el prodromos, ¿no? Estás con náuseas, malestar general, fiebre, febrícula, no sabes qué te pasa, ¿no es cierto? Y luego viene la fase ictérica con tus ojitos amarillos, ¿no es cierto? Y que además de la fase ictérica tiene la coluria. La coluria es cuando tu pis es oscuro, como té tinto, así haces pis, ¿no? Tú haces pis amarillito, o haces pis, si tomas mucha agua, haces transparente, ¿no? Pero cuando haces así tinto, como té, bien tinto, entonces eso se llama coluria, ¿no? Y además tiene un aroma, ¿no? Si es fétido, ¿no? Entonces es caliente, esa coluria. Acolia es la caca blanca, entonces como no hay bilis, la bilis se ha quedado en tu piel, en tus escleras, en tus mucosas, entonces la bilis no pasa a la vesícula biliar, no va al conducto colédoco, a la segunda porción del duodeno, y esa no va a emulsificar la caca porque el color de la caca es por la estercobilina.
que viene de la bilis. Entonces, tu caca sale blanca, ¿no? Acolia, ¿no es cierto? Yo soy bien fino, mi caca es blanca, pedazo de ictérico, enfermo de hepatitis, ¿no es cierto? Entonces, y desde 100 viene la ictericia y la hepatomegalia. Entonces, a veces también viene la coluria y la acolia, que ya les he dicho que es, ¿no? Y finalmente la posictérica, cuando ya no tienes ojos amarillos, entonces tienes malestar, ¿no es cierto? Tu hígado ya se vuelve a su normalidad, ¿no? Un poquito no tienes ánimos, ¿no? Pero puede durar, ¿no es cierto?, hasta meses, ¿no es cierto?, la post-ictérica, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado en el lavado de manos, porque solamente de estos 2 a 3 meses post-ictérica, ¿no es cierto?, que va disminuyendo, 2 semanitas puedes seguir infectando. Pasadas las 2 semanas ya no tienes los virus, pero sí tienes el malestar, pero ya estás sanito. Entonces, hemos revisado al hepatitis A, ¿no es cierto?, que hemos dicho sus características, hemos revisado a la hepatitis E, que hemos dicho sus características, ¿no es cierto? Y para ir terminando, hay algunos factores que cuando tú te contaminas con el virus de la hepatitis A, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Este virus en tu estómago, ¿no es cierto?, puedes resistir la acidez, ¿no? ¿No es cierto? Y, ¿no es cierto?, si tú quieres eliminar, tienes que colocar disolventes, detergentes, agua salada, ¿no es cierto?, alcohol, amonio cuaternario. Entonces, puede resistir, ¿no es cierto?, pH de 1, puedes resistir disolventes, detergentes. Entonces tú tienes que colocar detergentes, tienes que colocar solventes, pero tienes que colocar una buena cantidad y por lo menos 15 minutos en remojo o 15 minutos, ¿no es cierto?, has trapeado el piso. No tienes que estar ventilando como las doñas del cine, ¿no es cierto?, o del supermercado. Y recién, pero es muy, muy estable en el medio ambiente. Se inactiva cuando haces una cloración adecuada, ¿no es cierto?, cuando utilizas al 0,5 o al 1%, o cuando utilizas formol, ¿no es cierto?, por 72 horas, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, o radiación ultravioleta, que también, ¿no es cierto?, si tú sacas al sol la colcha, la cama, entonces el sol también mata, ¿no? Después pasa por el tubo digestivo, por la sangre, llega al hígado, y todo ictérico. Y la temperatura, ¿no es cierto?, a 4 grados centígrados, ¿no es cierto?, puede estar estable por semanas. O sea, con el frío, si hay caca en el suelo o si tus manos has contaminado bolígrafos, llaves, entonces se puede mantener estable a 4 grados en frío, ¿no es cierto? A 56 grados también sigue estable, ¿no es cierto? A 61 grados hay una inactivación parcial. Nosotros hacemos hervir el agua a 82 grados, muy posible que sea eliminado. Mejor a 100 grados. Entonces quieres eliminar 82 grados, pero unos 10 minutos sin quemar, ¿no es cierto? Sin quemar. Eso es donde dice en el Murray, en el enemigo del Javits, ¿no es cierto? Y finalmente, nuestro diagnóstico siempre tiene que ser clínico, porque la clínica manda. Nosotros somos médicos clínicos. Tienes que ver, ¿no es cierto?, la piel, ¿no es cierto?, del pecho, de las palmas de las manos, ¿no es cierto?, las conjuntivas y las mucosas o las escleras amarillas. El paciente tiene náuseas, a veces tiene vómitos, ¿no es cierto?, su orina es oscura, coluria, y sus heces son acolia, blancas, ¿no es cierto? Y obviamente el dolor abdominal, porque es el dolor en el hígado, ¿no?, porque hay una hepatomegalia, ¿no? Ese es el diagnóstico y tú dices, tiene hepatitis, ¿no? Ahora, ¿quieres saber qué hepatitis es? Por ahí es la B, dices, ¿no? Por ahí es la F, por ahí es la E, ¿no es cierto? Entonces tienes que pedir un laboratorio y generalmente en el laboratorio tú puedes pedir, ¿no es cierto?, ELISA, ¿no es cierto?, IgG, IgM para hepatitis A, o también hay pruebas rápidas si es que hay para comprar, y también PCR, ¿no es cierto? Eso, listo.
Finalmente, ¿no es cierto? En 1947 fue McCallum que identificó al virus de la hepatitis A, ¿no es cierto? Y le denominó hepatitis infecciosa, y también descubrió la hepatitis B, pues, que era serológica, porque estaba en la sangre y en los fluidos, ¿no? Y le puso a la primera A, a la segunda B, McCallum el 47, ¿no? Y Bloomberg, ¿no es cierto?, es el que descubre cómo detectar la hepatitis B, ya que es un nucleomórfico, gana el premio Nobel de Medicina, y por honor a Bloomberg, A, B, C, D, F, G, H, lo que tú quieras, ¿no es cierto? No tenemos que olvidarnos que ese día es para que nos concienticemos cada 28 de julio y evitemos, ¿no es cierto?, la transmisión de esta enfermedad. Bueno, éxito sería todo. ¿Preguntas, jóvenes? Doctor, una curiosidad no ajena al tema. Mencionaba que usted tomaba jugo de naranja. A mí siempre me han dicho que no tengo que tomar jugo de naranja porque es solo azúcar, es mejor comerme la fruta. Bueno, mira, si tú tomas Coca-Cola, tiene azúcar. Si tú tomas café, tiene azúcar. Si tú tomas té, tiene azúcar. Si tú tomas leche y le pones azúcar, tiene azúcar, ¿no es cierto? Y si tú comes pan, tiene azúcar, pero no azúcar glucosa, pero tiene otro tipo de azúcar, ¿no? Entonces, los jugos, ¿cómo se dice? Estos, jugos Delicia y compañía, lo malo es, digamos, los conservantes. El azúcar, eso aumenta el agua y lo vas a disolver, ¿no es cierto? Su azúcar que tiene, ¿no? Entonces, además ahora viene con cuánto porcentaje de azúcar, ¿no? Además, lo único bueno que tiene aditivos vitamina C. Ahora, ¿qué es mejor, tomar natural que artificial? Claro, es mucho mejor tomar natural que artificial, pero si quieres tomar y tomas un juguito delicia y no te pasa nada, pues tómaslo más, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Pero es mejor natural, ¿no? Pero si no hay natural, el artificial está controlado. No se vendería si nos haría daño, pero se vende, así que ya depende del papá y de vos, ¿no? ¿Está bien? Gracias, doctor. Muy bien. Buena. Así hay que tratar de responder. ¿Qué más? Doctor, una consulta. Mi hermanita antiguamente la hepatitis A ya ha llegado a internación y los médicos le recomendaban como tratamiento a mi mamá los dulces, esos artesanales. ¿Por qué? Ya. Entonces, si tú sabes que tu hígado está agrandado, que tú sabes que tu hígado está hipofuncionante, no funciona, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el paciente que está mal, ¿no es cierto?, que está con su hepatitis, lo único, si está internado, le vamos a colocar suero glucosado, ¿no? Y si está en la casa, le vamos a dar dulces ordinarios, ¿no? Dulces finos, los dulces finos tienen colorantes, conservantes, edulcorantes que le van a producir. La pregunta del millón es: ¿por qué dulces? ¿Por qué dulces? Esa es la pregunta del millón, ¿no? En primer lugar, ¿por qué dulces ordinarios? Porque no tiene conservante, edulcorante, colorante, no tiene. Esos dulces, misquibolas le llaman, ¿no? Bola dulce, ¿no? Los dulces ordinarios, porque nuestro hígado cosa al hígado, entonces tu hígado primero hace glucogenólisis, comienza a fraccionar ese polisacárido en monosacáridos.
Entonces entra una molécula de glucosa, ¿no es cierto? Natural, si tú quieres, ¿no? O sea, puede ser también frutas, ¿no? O dulces ordinarios que no tengan conservantes, edulcorantes, colorantes, ¿no? Porque si no es más hepatitis, y lo que hace tu organismo es glucogenólisis. Entonces, esa glucosa la fracciona en monosacáridos. Como ya la ha fraccionado en monosacáridos, entonces comienza ya absorbe, más facilito es absorber. Entonces ahora hace gluconeogénesis, Entonces al hacer gluconeogénesis, el hígado comienza a funcionar, entonces comienza a hincharse, si tú quieres, ya no está edematoso, ya no está inflamado, ya hay bilis que pasa a la vesícula, de la vesícula al colédoco, del colédoco al intestino, del intestino con la colia, ya no estás con ictericia y ya te has curado. Entonces, la finalidad es dulce. ¿Pero qué dulce? El ordinario. ¿Por qué? Porque no tiene el edulcorante, no tienes. Ese es el tratamiento. También puedes comer sandía, manzana, ¿no es cierto? Y ¿no es cierto? Que no. Mermelada, doctor, tendría que ser mermelada hecha en casa, ¿no? Porque las mermeladas Arcor, qué sé yo, edulcorante, saborizante, ¿no es cierto? Y eso son químicos que incrementaría tu hepatitis. Ahora sí, mija. Sí, ¿Entendido? gracias, doctor. Eso, muy bien. Me había olvidado esa parte. ¿Qué más? Nada más. Bueno, yo les voy a contar una breve anécdota. Yo he enfermado de hepatitis A cuando tenía 3 años, ¿no? Muy chiquitito, cuando entras al kinder, bueno, cuando entras al primer año, el hermano me ha visto y me ha dicho, no, señor Luna, lleve solo lo más a su hijito al kinder, otra vuelta que crezca y nos lo van a pegar. Entonces he hecho 2 años kinder porque no crecí en chato. Así siempre ha sido. Era 3 años más chatito, ¿no? Entonces, cuando mi mamá ha ido al pediatra con mi papá porque estaba histérico, el doctor clínicamente me ha diagnosticado hepatitis A, porque era la de moda, ¿no? No era sangre porque no había transfusión, yo ya tenía 3 años, no era de mi mamá, no me habían pinchado ninguna inyección, entonces era hepatitis A. Y mi papá me cuenta y me dice, no sabes cómo el doctor le ha reñido a tu mamá. Le ha reñido de todo, le ha dicho, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué le has reñido? ¿No? La respuesta es fácil. Porque cuando somos menos de 5 años dependemos de los mayores. Entonces, ¿cómo es posible que mi santa madre haya permitido que yo me contagie con hepatitis A? Porque la transmisión es fecal oral. Entonces, por eso el doctor le ha reñido a mi mamá. Entonces yo le he dicho, papá, ¿sabes por qué le has reñido? Porque la transmisión es fecal oral. ¿Cómo ha permitido mi mamá, mi santa madre, que me haya contaminado? Algo ha pasado. Tan mimado, tan cuidado que era, pero algo pasó. Vino la niñera, ¿cierto? O la otra niñera, porque tenía 2 niñeras, por ahí vino la comadre, no sé, algo ha pasado, pero alguien me ha transmitido la hepatitis A que no debería haberme transmitido, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentarles, que siempre sucede y solo en Bolivia, ¿no? Muy bien. Listo, niños, digan chao, nos vemos el viernes. Chao, chao. Doctor, hay una pregunta en el chat. Ay, Dios mío, estos chats que yo no sé leer, léemelo. Ya, yo voy a leer. Dice, buenas tardes. Una pregunta. Cuando los niños nacen con ictericia, ¿por qué se da sacarlos al sol? ¿Cierto? Porque la con la luminoterapia, con la fuente energética del sol, con la radiación, ¿no es cierto? Se va a transformar, ¿no es cierto?, esa bilirrubina, y no ha tenido tiempo de metabolizarse porque el niño a veces nacen un poquito antes,
entonces no han metabolizado no puede metabolizar su bilirrubina. Entonces, la luminoterapia, o sea, ¿no? Las lámparas que no produzcan calor, se les coloca a los niños para que metabolice con el calor, ¿no es cierto? En vez de comer dulces, lo que hace es transformar en esta bilirrubina, ¿no es cierto?, en una bilirrubina buena y en otras palabras, la elimina de nuestro cuerpo, ¿no? Por luminoterapia, por radiación, ¿no? Y también puede salir al sol, pero solamente 5 minutos, porque si no se va a quemar la guagua, entonces solo 5 minutos, ¿no? O en el hospital les colocan, ¿no? Y eso es, ¿no es cierto?, para la ictericia neonatal, ¿no? Y la otra pregunta dice, ¿cómo se diferencian las ictericias virales de las no virales? Ay, Dios mío, esa pregunta. ¿Será la hepatomegalia el síntoma que los diferencia? A ver, ictericias virales de las no virales. A ver, una ictericia no viral es, digamos, cuando tú te has vuelto amarillo por tomar alcohol, ¿no? Tienes hepatitis y luego te va a dar cirrosis, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo yo diferencio? Se diferencia haciendo la anamnesis, preguntando antecedentes epidemiológicos. ¿Usted qué come? ¿Qué hace cuando usted aprende su historia clínica? Señor, ¿qué come? Yo desayuno sándwiches de huevo con esto, y no le hace mal el huevo, no tiene enfermedad del hígado. ¿Y como su almuerzo? Sopita lo más, tomo así caldito, lo más caldo, lo más tomo, ¿sí? En la noche, sultana lo más tomo, ¿sí? Y el siguiente igual, y algún día, aparte del huevo, a veces no hay huevo, no come, no proteínas. Su dieta está basada en hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo yo sé si mi paciente tiene desnutrición calórica, proteica o hipocalórica o proteica? Entonces, ¿qué come? Entonces, como él me ha dicho que no come carne, entonces tiene una desnutrición proteica, ¿no? Si él no comería hidratos de carbono, sería hipocalórica, ¿no? Y en este caso yo le tengo que preguntar, ¿no es cierto?, al señor, ¿no es cierto?, ¿qué hace, no? Si ¿trabaja? No trabajo, vivo en la calle, soy pues alcohólico, voy al AA, pero no funciona, mucho vicio tengo, me llama el alcohol, ven, me dice, sí, vamos a tomar, ¿no es cierto? Me hace ver cosas riquitas, entonces su hepatitis, esa su ictericia, es muy posible que no sea una viral, no es que sea una tóxica, ¿no es cierto? Por eso. Entonces, siempre la pregunta, hijita, que me ha preguntado Daniel o Daniela, no sé, García Mamán, siempre hay que preguntar qué comió, qué hizo, dónde fue, qué no fue. Tú puedes definir si la ictericia es de un lado o es del otro lado, ¿no? Obviamente que si haces laboratorio, darte posi o nega y te va a confirmar tu criterio, pero el criterio tiene que ser clínico. Para eso hay que preguntar al paciente. Ahora sí, ¿les ha gustado, chicos? Doctor, Sí, buenas doctor. tardes. Me consulta, doctor. Dime. Doctor, un bebé recién nacido con ictericia, o sea, de nacido ya tiene ictericia y no le hacen ningún tratamiento. ¿De adulto le quedaría algún trastorno neurológico o no? Es muy posible que si no le hacen el tratamiento, por ahí no llega a vivir, ¿no es cierto? Por ahí se muere, ¿no? Y si llega a sobrevivir, como yo no soy pediatra, entonces es muy posible que tenga algo, pero eso le voy a preguntar a mi amigo pediatra y el viernes les puedo consultar, o voy a revisar el libro, el viernes te puedo contar, ¿no es cierto? Me puedo inventar. Entonces lo que yo no sé, yo no me invento, ¿no? Entonces voy a consultar. ¿Está bien, Elvi? Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Algo más? Bueno, entonces digan chao, vámonos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Chao, doctor. chao. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Listo. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos Hasta vemos luego, el doctor. viernes. Chao, chao. Chao, hija. Nos vemos el viernes. Prometo estar más temprano. Chao, chao.